Buena semana para todos. Shavuot, Agitebog. Tengan un muy buen día. Besat Hashem, buena noche ya. Buen día para los que escuchan en el día, en la tarde o en la noche. Hoy estamos a ya 12 de octubre 2023. Yom Hamishi, quinto día de la semana. Besat Hashem, 27 de Tishrei. Con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase. Besat Hashem, que esta clase sea Ilul Ishma de todas las almas de Am Israel que han fallecido en estos días. Besat Hashem, que también sea Sehut para todo Am Israel, que sean liberados secuestrados, que se acabe la guerra, que haya paz. Besat Hashem, y que nuestro pueblo sea ayudado y protegido como viene siendo desde todos los tiempos. Besat Hashem. Vamos a hablar de algo muy importante precisamente, de lo que enseña nuestro querido Rabeino, el Ranjal. Estamos ya precisamente en el último capítulo, en el capítulo 26. 26 tiene que ver con el nombre de Dios. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con estos días, y es la santidad. Dice el Ranjal, el doble proceso de la santidad. El proceso de adquisición de la santidad contiene dos elementos. Inicialmente constituye un acto de labor espiritual del hombre, pero al final acaba siendo una recompensa divina. Al principio se basa en el esfuerzo, pero al final acaba siendo un regalo. Ahora, aquí el Ranjal marca como un proceso para la santidad. El Ranjal menciona aquí pares de elementos que a primera vista parecen ser repetitivos. Por un lado, habla de la labor espiritual, que es lo que llama la Bodá, y la recompensa, el Sahar. El esfuerzo, el Ishtadlut, y el regalo, Mataná. Todo esto, como consecuencia de mi trabajo espiritual, voy a ser recompensado con la santidad. Mi esfuerzo recibo como regalo la santidad. Ahora, basándose en el estilo usual de Ranjal y su uso constante de sinónimos que para enseñar nuevas ideas, el Ra Slanger, él explica y señala que es posible que aquí el Ranjal quiera aludir a dos procesos distintos. El primero, descrito como la labor, o sea, aquella abodá que hacemos a Hakadosh Baruj Hu de los mandamientos que son de nuestra incumbencia, que son de nuestra obligación, que son de lo que debemos hacer. Y también nos habla del esfuerzo. Y aquí el Reishanger, perdón, explica y dice que esto se refiere a todo aquello que la persona hace de más allá de sus obligaciones ya establecidas para adquirir santidad. Ahora, esto significa que el ser humano primero debe santificarse a sí mismo y al final recibir santidad. La palabra santidad es kedushá y no es posible sin la labor previa del ser humano. O sea, en ese mismo sentido, la santidad es algo que se recibe cuando el hombre trabaja. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de hombre y mujer. Cuando el ser humano trabaja específicamente por ella, no se adquiere por emanación, ni gratis, ni a priori del cielo. Y tampoco el hombre, si el hombre no la procura específicamente en sus actos. O sea, hay que trabajar por la santidad. Ahora, los sabios expresaron esta idea de al decir, si el ser humano se santifica a sí mismo, un poco del cielo lo santifica mucho. Se santifica aquí abajo, lo santifican de arriba. Eso está en el Talmud, en Yomá 39a, y el Talmud prosigue, si se santifica en este mundo, será santificado en el mundo venidero, en el Olava. Aquí Rashi explica que todo eso se basa en el principio talmúdico enunciado ahí mismo. A todo aquel que viene para purificarse se le ayuda. En otras palabras, si el ser humano quiere crecer, santificarse, mejorarse, corregirse, el cielo le va a ayudar, nos va a ayudar. Pero si una persona, Halbe Shalom, quiere pecar y dañarse, también le dan permiso para que se autodestruya y caiga en el hueco de su propia obra. Ahora, para muchos puede sonar que el tema de santificarse suena tal vez muy religioso o suena tal vez muy
espiritual o algo no entendible. La palabra santidad es apartarse. En otras palabras, definir el camino correcto. Perdón, apartarse de lo que es incorrecto. Vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. Alguien trabaja en una empresa y ocupa cierto puesto con cierta función, con ciertas responsabilidades y ciertos límites de función y de operabilidad. Manual de función. Esa persona debe conocer lo correcto y lo incorrecto que su función le detalla en sus obligaciones. Hacer lo correcto, diríamos, que se aparta para esa función y se dedica a esa función. E ir por algo incorrecto, por un camino, unas acciones incorrectas de lo que el puesto no le exige ni le pide, o dañaría la función de su puesto, sería impurificarse. Para hablar de una función cotidiana y nos ayuda a entender un poco lo que es la santidad. Ahora, el esfuerzo en la vida tiene que ser en aras de la santidad. Todo el mundo se esfuerza, pero desafortunadamente muchos no se esfuerzan por la santidad. Por apartarnos nuestra vida, nuestro servicio, nuestras acciones, en hacer lo que el Rey de Reyes, Hakadosh Baruj Hu, estableció para el ser humano. Hay un gran propósito en la vida y es ser un ser humano con cualidades refinadas, con comportamientos refinados, con forma de comportarse de un nivel de conciencia divina alto, haciendo una gran diferencia con los animales, ya que ellos se comportan de acuerdo a lo que están programados para hacer. Pero hay ciertos animales que nos enseñan la manera como no debemos comportarnos. Y hay animales que nos enseñan la manera en cómo debemos comportarnos. Entonces, el esfuerzo mencionado significa que el individuo debe separarse y desprenderse. Aquí el Rangel utiliza dos palabras, que es separarse. Posiblemente se refiere a una separación mental y emocional de aquellos actos, conductas, ideas, modismos, costumbres que no son correctas. Y desprenderse se refiere a una separación que propiamente en los actos como tal. Si un hombre, por ejemplo, o una mujer se comporta altaneramente, irrespetuosamente, debe primero desprenderse mental y emocionalmente de ese acto y después propiamente del acto como tal. Completamente, entonces debe separarse y desprenderse completamente de la dimensión material y apegarse constantemente en todo momento a circunstancias a lo divino. Entonces, si hay eh, modismos, costumbres, que los sabios dicen que una persona erra en la vida es por creencias y costumbres. Por lo tanto, todo comportamiento va ligado a, a una dimensión material. Y cuando el fin, lo material es el fin, como por ejemplo comer. Si el fin de comer es solo saciarse, va a tener una dimensión meramente material. Pero si el fin de comer es tener fuerzas para servir a Dios y hacer el bien, entonces, aparte de saciarse, tiene un fin divino de santidad. Porque esa es la regla. En todo lo que hagamos está este mismo principio. Viajamos, dormimos, descansamos, comemos, estudiamos. Todo tiene un fin. Y ese fin tiene que ser más allá de la materialidad del acto como tal. Ahora, es por esto que los profetas fueron llamados ángeles, malajín. La palabra malajín o malaj
significa mensajero o agente y se puede aplicar inclusive a una persona que lleva un mensaje o a un ángel que trae un mensaje divino de Dios. Como se dice respecto de Aarón, el Cohen Gadol, hermano de Moshe Rabbeinu. Dice, pues los labios del Cohen preservarán el conocimiento y los demás solicitarán Torah de su boca, ya que él es un ángel, malaj, del eterno amo de legiones. Malají 2:7. Entonces también se declara, ellos se mofaban de los ángeles. Malajín, en plural, de los ángeles de Dios, ¿no? Dice Segunda de Crónicas 36:16. O sea, el versículo habla de los profetas que intentaban amonestar a la gente, a las personas, para que enmendaran sus caminos, para que corrigieran su conducta. Eso es santificarse, corregir la conducta. ¿En qué? La conducta tanto en lo más mínimo, en detalle, como padre, como esposo, como hijo, como maestro, como discípulo, como ciudadano. Mejorar nuestra conducta, nuestro hablar, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar. Dejar ideologías que son paganas, pues, como dijimos hace un rato, nuestros sabios nos enseñan, las creencias y las costumbres es lo que hace que una persona pueda errar, o sea, tener una conducta equivocada, una conducta inmoral, una conducta arrogante, una conducta atea, por ejemplo. Viene y nace de una creencia y una costumbre que se convierte en una conducta, en un hábito, en algo habitual. Y hasta que la persona no cambie esa creencia, deje de creer lo que cree, no va a cambiar su conducta. Si alguien cree, por ejemplo, que alcoholizarse, drogarse, es algo beneficioso, la persona no va a cambiar esa conducta hasta que no cambie esa creencia. Incluso cuando el ser humano se ocupa de actos físicos necesarios, recibe debido a las exigencias del cuerpo, por ejemplo, alimentarse, descansar, hacer gedolín, ketanín, o sea, asearse en todos los aspectos. Esas son cosas de exigencias normales del cuerpo. Su alma no debe apartarse de su apego al Altísimo, pues aún cuando va al baño y hace gedolín, ketanín, perdón. Ahí debe también pensar que está sirviendo a Kadosh Baruj Hu, que lo hace por un beneficio de salud para seguir sirviendo a Kadosh. Por eso cuando comemos pan, no comemos pan para saciarnos, sino que comemos pan con el objetivo de poder rezar a Boreolam, alabarlo y bendecirlo y darle gracias por el pan de la tierra que nos ha dado. Tu alma entonces no debe apartarse aún en estos actos, como expresa el versículo, mi alma se apega atrás de ti, tu diestra me ha apoyado, dice el Tehillim 63:9. Ahora, el resultado divino del esfuerzo humano. No obstante, dado que es imposible que el ser humano se coloque siempre en este estado espiritual, porque es demasiado pesado para él, pues en última instancia sigue siendo un ser físico. Seguimos siendo un ser físico, de carne y sangre. Por ello, dijo el Ranjal antes, que la etapa final de la santidad constituye un regalo, una mataná, como parte de su esfuerzo por cada día ser mejor persona, por refinar su conducta, su forma de hablar, su forma de reaccionar, su forma de comportarse, la ira, la contienda, la impaciencia, el chisme, la falta de siniut, de recato. Lo que el ser humano es capaz de hacer es solo esfuerzo inicial. Realmente nadie tiene la fuerza para ser una persona tan santa y elevada espiritualmente. Pues como dice la Gemara en Yomá 39a, el ser humano solo hacemos el primer impulso, la actitud, el esfuerzo, y a cada Baruj Hu nos toma y hace el resto.
Es como cuando un niño que le decimos papá y mamá, lo toma de un lado, de una mano y de otra y le dice que camine y él intenta caminar, entonces el papá lo levanta y la mamá y entonces él camina y parece que hasta vuela. Realmente eso da el primer paso. El resto es Hakadosh Baruj Hu que nos dota de una fuerza especial para poder servir a Boreolam como él quiere. Poder, como el salmón, ir corriente arriba, en contra de la corriente. Comportarnos como seres humanos, no como animales. Con simiu, con recato, con respeto hacia la mujer, a las mujeres hacia los hombres hacia la mujer. Solo se puede ser fiel a la esposa, al esposo, si Hakadosh Baruj Hu viene y nos da esa fuerza. Pero yo tengo que anhelarlo, yo tengo que quererlo. Pues lo que el ser humano es capaz de hacer es solo el esfuerzo inicial. La búsqueda activa tiene que ser, aquí el Ranjal dice la búsqueda activa como una persecución, o sea, como algo que anhelamos enfatizar en una enorme cantidad de esfuerzo. Cuando nos concentramos en un objetivo de mejorar, por ejemplo, un hombre que quiera mejorar un comportamiento alcohólico y no hace el mínimo esfuerzo por decir no, por apartarse de ciertas amistades, pues no va a recibir ayuda del Shammai, del cielo. Recuerdo un joven hace tiempos que me decía que tenía pensamientos y no podía dejar de mirar mujeres y cosas de estas. Y tenía problemas morales bastante fuertes. Le dije, y el muchacho me dijo, pero es que Dios no me escucha, no me ayuda tampoco. Le pido, pero no recibo respuesta. ¿Y qué haces el día a día? ¿Cuál es tu quehacer diario? Dime lo que haces. A esta hora, trátame las 4 primeras horas de tu día. En todas habían comportamientos inmorales. Y dije, mire, querido amigo, si tú no te esfuerzas, no vas a alcanzar, no vas a recibir ayuda. Porque tú estás diciendo con tu comportamiento inicial que no deseas, que tus palabras son contrarias a tu intención. Por lo tanto, cuando damos el primer paso, Hakadosh Baruj Hu nos va a ayudar en mejorar cada día. Alguien que es impaciente tiene que empezar a ponerse señales, ayudarse, identificar cuando va a estallar y cerrar la boca o apartarse o gritar en un cuarto o dentro de su mente, buscar forma. Con una pareja que, para evitar discutir los dos, cuando él tenía ese impulso de contestar feo, le decía a la esposa, le hacía así, y ella entendía y él se iba a su cuarto y allá respiraba y regresaba y entonces podía hablar con ella. Y entonces le pedía perdón, aunque no había hecho nada. Y cuando era ella hacían lo mismo, y así hasta tomar fuerza. Como cuando alguien hace ejercicio y de repente tiene una terapia de ejercicios para el cuerpo y empieza con una pesita pequeña, de 1 libra, pesa mucho, hasta el músculo le duele, pero él sigue y lo hace de 10 en 10, de 15 en 15, hasta que ya la pesita de 1 libra ya no pesa mucho. Entonces le aumenta otra libra más y así sucesivamente. Por eso el Rajal nos dice que tenemos que esforzar. Esta es la batalla de este tiempo. Esta es la guerra que vivimos en este tiempo. Vivimos en una generación bastante inmoral, pero es la generación de más bendición. Podemos nosotros cerrar los ojos, lo prohibido. La tentación es muy grande, debemos clamarle a Kadosh. Yo deseo hacer. Yo deseo ser un hombre de verdad, una mujer de verdad, una mujer que inspire santidad, que inspire respeto y no deseos.
un hombre que inspire santidad, respeto, honor a Hakadosh Baruj Hu, y no un modelo tonto de instintos, de placeres. Solo los tontos admiran esa clase de vida. Una vida de dignidad, de respeto. Como dice el rey Shlomo, no celebres tu llegada, pues no has conseguido nada. Espera el día de tu partida. Y ahí entonces verás si fuiste exitoso o no. Por eso hay que acordarnos de Dios ahora en nuestra juventud. Como dice también el rey Shlomo en Coelet 12:1. Acuérdate del Señor tu Dios en los días de tu juventud. ¿Qué es la juventud? Tal vez los que tienen 20 años, 15 años. Ahora que tienes fuerzas como de un joven. Ahora que puedes pecar, pero decides no hacerlo. Ahora que puedes correr y decidir ir a un sitio indebido, pero no lo haces. Ahora que puedes hablar con fuerza e insultar, pero no lo haces. Ahora que puedes ver bien, pero decides cerrar los ojos y no hacerlo. No mirar cosas indecentes, o personas indecentes, o escenas indecentes. Ahora que puedes tener un celular y puedes tener toda la santidad ahí, o toda la suciedad del mundo también, y decides no ver la suciedad. Ahora que tienes esposa, entonces le puedes ser fiel. Que tienes esposo, y le puedes ser fiel. O también le puede ser lo contrario a Abishulon, pero decides no hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos vejirá, libre decisión, libre albedrío, para caminar en el camino de la santidad y entonces recibir recompensa al final. O en el camino de los tontos, en el camino de los instintos, en el camino del deseo. Por eso en Rosh Hashuna decimos que a cada uno nos haga cabeza y no cola. Y cada Rabben tiene que ver si seamos cabeza o cola. Igual vamos a ir al mismo sitio. El pescado va con su cola. La explicación maravillosa. La cabeza. Es cierto que la cola va con la cabeza y va a llegar al mismo sitio. Pero la cabeza está diciendo para dónde vamos. La cola le toca ir ahí, a donde lo lleva. Dice nuestro sabio una definición de tontería. Del verbo es pato, creo que es pishutín, si no me equivoco. El verbo es pato. Dice una persona que es llevada, influenciada fácilmente y llevada para todo camino que le llevan. Como dice el rey Shlomo, mira al tonto que va tras la mujer ajena, al simplón de mente. El que tiene hambre, entonces comamos. Al que vive por instinto simplemente, por la ira, por el enojo, por la venganza, que no interpreta la vida, no analiza la vida, sino que va de acuerdo a la reacción emocional que tenga. Interpreta la vida, si me es rico a mi paladar, entonces es bueno. Pues el pecado nunca va a ser feo, siempre va a saber a rico, siempre. Mi decisión, mi decisión. Y eso es lo que Hakadosh Baruj Hu va a reclamar a cada quien. Porque cada quien tuvo libertad para escoger ir por un camino o ir por el otro. Al final, cada camino tiene su recompensa. Y ahí le decimos, Hakadosh Baruj Hu es justo. Y a cada quien pagará de acuerdo a sus actos. Trata que nos encuentre en el lado correcto, en el camino correcto y en el lado correcto de la historia. Siempre. Le dice el Hafenheim, le dijo a un colega, le dice,
creo que Rashwar, le dice, ¿sabes por qué? Yo soy Cohen y tú no. Y Rab le dice, porque tu papá es Cohen. Dice, no, porque hace mucho tiempo, mi antepasado, el primero, cuando Moshe Rabbeinu dijo, ¿quién está con Dios? Venga a mí. Los levitas se pegaron a Moshe Rabbeinu y decidieron en ese momento estar del lado correcto, del camino correcto, de la voluntad de Dios e ir en contra de los que decidieron hacer lo contrario, que sabían que le ofendían a Kadosh Baruj. Decidieron estar del lado de lo moral. Ese esfuerzo de ese momento, hoy, generaciones después, yo puedo decir que soy Cohen, un sacerdote del pueblo de Israel. Pues hoy tu decisión puede hacer que mañana tus hijos estén del lado correcto porque tomaste la decisión correcta. Hoy tu decisión de sin mujer te puede salvar la vida. Si han visto noticias, las buenas, ven como mujeres están botando su ropa con falta del Señor para decirles a Kadosh Baruj Hu, sálvame, sálvanos. Quiero ser mejor, quiero tener Señor. Una chica soldado le llama a su mamá y le dice, mami, Ima, bota mi ropa que no es kosher, porque estoy en plena batalla y le estoy pidiendo a Dios, comprometiéndome con Dios que voy a vestirme mejor. El Señor puede salvar de la muerte a alguien. Hoy, mañana, los hijos correctos que van a crecer es porque el papá decidió un día ser santo, ser correcto, ser honesto. Por lo tanto, el Señor puede salvar a una persona. La santidad puede salvar a una persona. La santidad sigue en el camino correcto. Y hoy vivimos el resultado de lo que hicimos atrás. Porque hay que tener claro en la vida algo. Todo comportamiento tiene su recompensa. Para bien o inclusive para no bien. Todo comportamiento tendrá su paga. Nada pasa por casualidad en la vida. Así que yo decido de qué lado voy a estar. La promesa es que Hakadosh Baruj Hu nos pide solo el esfuerzo inicial. Y Dios bendito nos ayudará a avanzar, segundo, tercer paso, cuarto paso, sin desanimarnos, sin condenarnos. Cada actitud de querer mejorar es algo positivo. Dice el Gaón de Vilna, si vinimos a este mundo para corregir una sola no buena mirada, entonces vale la pena haber venido a este mundo. Por lo tanto, hay que tener la iniciativa, el esfuerzo inicial, la búsqueda activa, como una persecución del conocimiento verdadero. Aquí el Ranjal habla que el conocimiento verdadero, explica Rab Slanger, se refiere específicamente al conocimiento del comportamiento correcto en la vida. En aras de la santidad de los actos, de mejorar mis actos, de mi forma de ser. Pero su conclusión es que el Creador lo guiará en ese mismo camino que él desea seguir, como dice la Gemara. La persona que quiere ser mala en la vida va a encontrar gente mala en el camino. Si quiere ser un alcoholizado, un hombre perverso, va a encontrar amigos de esa índole. El que es sabio se junta con sabios, el que es necio se junta con tontos. Por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu guía a la persona de acuerdo en el camino que él decide en su libre albedrío ser. Y hará que resida en él a su santidad y lo santificará si esa es la decisión que hemos tomado. Que así sea. Y entonces su esfuerzo concluirá exitosamente en que podrá mantenerse en este estado de apego, o sea, de Debekut, a Hakadosh Baruj Hu en forma permanente. Pues en aquello que la naturaleza material le impide lograr, o sea, en el apego al Creador, la materia separa al ser humano, no separa, pero
Hakadosh Baruj Hu nos da fuerza para elevar la materia y ahora venir a ser la parte de esa boda, de ese servicio a Hakadosh Baruj Hu. Entonces Hakadosh Baruj Hu nos ayudará y nos dará Siata Ishmaya, nos dará ayuda y nos asistirá. Besat Hashem. Cuando el hombre se santifica por su propia iniciativa y comienza por sí mismo a marchar por el camino de la santidad, entonces Hakadosh Baruj Hu le retribuye haciendo que pueda continuar por ese mismo camino, algo que por naturaleza no podría lograr, ya que las pasiones materiales de su cuerpo y los estímulos mundanos se lo van a impedir. En ese sentido, la santidad que emana del Creador bendito sobre la persona después de su propio esfuerzo tiene como fin simplemente permitirle continuar en ese camino de santidad que él mismo ya había elegido. En ese sentido, el versículo entonces declara, el puse declara, Dios no retendrá el bien de aquellos que marchan con integridad. Ejemplo 84:12. Es por esa razón que en la enseñanza talmúdica que citó el Ranjal del Tratado de Yomá, si no me equivoco, Yomá 39a, dijeron que si el ser humano se santifica a sí mismo un poquito, entonces, lo cual refiere a lo que la persona es capaz de forzarse, de lograr por su propio esfuerzo, entonces del cielo lo van a santificar mucho, lo cual se refiere a la ayuda que Hakadosh Baruj Hu nos brinda, como ya se indicó antes. Cuando un hombre se santifica con la santidad de su creador, o sea que en vez de simplemente el creador, cuando quiere enfatizar el nexo personal y único de intimidad que el hombre devoto y santo posee con Dios. Por eso el Ranjal utiliza esa expresión, su creador, porque la persona camina con su Dios, o sea, con nuestro Dios, con la devoción personal, como un Dios personal para cada quien. Entonces, cuando el hombre se santifica con la santidad de su creador, de nuestro Dios, incluso los actos físicos que realiza se transforman en asuntos de santidad. Incluso hacer las cosas más triviales de la vida se convierte en santidad. Un lapicero se convierte en un objeto de santidad, porque es para escribir cosas buenas. Un teléfono porque es para llamar a alguien y motivarlo, para mandar un mensaje correcto. Una clase como esta, un YouTube como este, se convierte en un instrumento para generar santidad y crecimiento personal y acercamiento a Boreolam. La prueba de ello es la ingestión de la carne de las ofrendas consagradas. Cuando existía nuestro sagrado templo, había una ingestión activa, era un precepto activo, misbah hace, que los Kohanim comían de los sacrificios, de las ofrendas. Por lo tanto, se les concedía expiación. El Talmud, Tratado Pesajín 59b, nos habla de que como privilegio por su labor, la carne de los animales traídos de las ofrendas del pecado, o sea, Hatá y de la culpa, Shan, eran ingeridas estas ofrendas y constituía para los dueños las ofrendas el medio para obtener su perdón y expiación. Esto significa que en un contexto de santidad y poniendo el ejemplo, comer aquí era un acto de santidad. Y nos trae este ejemplo para llevar el principio a todos los, actos, a todos los aspectos de nuestra vida. Comer, descansar, trabajar, reproducirse, todo pasa a ser un acto de santidad cuando la conciencia, el objetivo es para Boreolam, para el Creador. Besat Hashem, Besat Ismaya. Que esta clase sea refuah lema, que sea meritoria para la paz de toda Israel y el mundo entero. Besat Hashem. Necesitamos de esta enseñanza, necesitamos de esta dosis. Cada joven hoy en día, cada persona
que alce los ojos al Shammai, al cielo, y Hakadosh Baruj Hu, quiero ser mejor persona. Como dijimos en clases antes de Profashuna, dicen nuestros sabios, ¿cómo haces para que Hakadosh Baruj Hu te decrete más vida? Que tu vida valga la pena en este mundo. Hakadosh Baruj Hu, quiero mejorar, quiero ser mejor persona, quiero que mi existencia valga la pena. Llenar este mundo de santidad, no de maldad, cosas no buenas. Eso es lo que se llama un proceso de Teshuvah. Eso traerá mucho bien al mundo y a nuestros hermanos. Que está aquí puede jalar al que está acá siendo mejor. No hablando de la Shonjarra, rezando Tejili y siendo mejor. Besat Hashem, que la bondad y la misericordia de Hakadosh Baruj Hu nos acompañe. Que la guerra se acabe, que toda Israel tengamos paz. Y Besat Hashem, que Mashiach venga pronto en nuestros días. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, gracias por venir a la clase, que haya sido de gran edificación y hasta la próxima. Muchas gracias por haber venido, que Hashem nos cuide.